¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a platicar acerca de patología biliar. Fue un video en el cual estuvieron votando en las historias de Instagram como tema subsecuente a obstrucción intestinal. Y así es que el día de hoy pues voy a platicarles de manera muy breve, muy concisa y muy rápida acerca de la patología biliar. ¿De acuerdo? Así es que bueno, vamos a comenzar. Como siempre debemos comenzar con una revisión anatómica de las relaciones anatómicas que tienen los cuadrantes abdominales, hablando del síndrome de abdomen agudo. Entonces tenemos este punto importante, permítanme un segundo. Bien, esta relación anatómica que tienen los cuadrantes, aquí vemos los 4 cuadrantes que tenemos en el abdomen, estos cuadrantes denominados como cuadrante superior derecho, izquierdo y inferior derecho e izquierdo, ¿de acuerdo? En posición anatómica, como siempre. Vemos que en el cuadrante superior derecho es donde más nos va a llamar la atención porque es donde va a estar la patología de la vía biliar. Propiamente ahí tenemos el hígado y las vías biliares, la vesícula biliar y las propias vías biliares que hemos platicado desde el inicio, que este es nuestro tema principal. ¿De acuerdo? También lo tenemos en esta división de donantes y sabemos que está en el hipocondrio derecho. Vamos entonces a conocer un poquito más de la relación anatómica. Vemos aquí la parte donde está este laboratorio del cuerpo humano, que es el hígado, el tejido hepático, que está constituido por los hepatocitos acomodados o bien conjuntados en los lobulillos de Rappaport, que están formados o conformados histológicamente por la vena central, el conducto biliar, y la arteria hepática, que a su vez por medio de los sinusoides van a poder drenar en la vena central, y así es como está constituido histológicamente de manera muy general el hepatocito. Entonces, por debajo vamos a ver que aquí está, vean la aorta abdominal, vean de este lado está la vena cava inferior y posteriormente ya vemos aquí que se asoma la vesícula biliar en este excelente esquema que tiene la target. Vean las relaciones diafragmáticas también que vemos aquí con la cúpula diafragmática derecha, que eso lo hace ascender más el diafragma derecho, por decirlo así, el hemidiafragma, hablando de cuestiones imagenológicas, y del lado izquierdo, el diafragma izquierdo está más descendido. ¿De acuerdo? Este es un corte coronal. ¿Qué más podemos platicar? Que si le separamos, que si ya vemos cómo está la parte interna, la cara, la configuración externa, pero a su vez la parte inferior del hígado, vamos a ver que está la fosa biliar o la fosa de la vesícula biliar, donde va a estar situada este órgano que tiene una forma piriforme y que además va a tener ciertos ligamentos que van a ayudar a poder estar bien situados en esta zona del hígado. ¿De acuerdo? ¿Dónde está? En el lóbulo derecho hepático, que está separado por este ligamento, que es el ligamento redondo, antes denominado ligamento falciforme del hígado, y que nos iba a dar las dos grandes divisiones del hígado de manera general. Entonces, vamos a ver que el hígado está fijado, tiene medios de fijación, que son estos ligamentos que están aquí, que es ese ligamento que une al tejido hepático con la curvatura menor. ¿De acuerdo? Y este ligamento se llama ligamento omental menor, ¿de acuerdo? O ligamento del omento menor, nada más. El omento mayor sería este que está aquí abajo, ¿de acuerdo? Pero el ligamento menor o ligamento hepato también se llama gastrohepático, ligamento hepatoduodenal, va a estar prácticamente conectando a estos dos. Y vemos aquí parte de las arterias gástricas que van a venir de ramas muy importantes que ahorita vamos a platicar. De este otro lado vemos la cara visceral del hígado y que estamos viendo, esta es la cara visceral y el receso subhepático. Bien. De este lado vemos ahora las arterias, es la relación anatómica, pero desde el punto de vista de territorios vasculares que conlleva esta arteria, que es la arteria gástrica, específicamente viene del tronco celíaco y viene después la arteria gástrica, ¿sí? Vamos a ver aquí la gástrica izquierda y posteriormente la arteria gástrica derecha, que nos va a dar como tal ya la irrigación para propiamente después terminar en las arterias hepáticas y las arterias gastroduodenales, además de la arteria biliar propiamente. Vemos entonces aquí está la arteria hepática común,
Posteriormente tendríamos, bueno, esta es la arteria hepática derecha, perdón, la arteria hepática común, para posteriormente terminar en la gastroduodenal, que le va a dar esta a la primera porción o la porción horizontal del duodeno, y posteriormente terminar ya en la arteria hepática izquierda y la arteria biliar. Vamos a ver de este otro lado alguna de las más relaciones que podemos encontrar desde el punto de vista vascular. Vean, aquí está este tronco biliar grandote que viene de las... Este es el conducto hepático común, este es el conducto cístico que viene de la vesícula, que recuerden que la vesícula se divide en tres, en fondo, cuerpo y cuello, y la parte infundibular. Y después la parte infundibular forma parte del cuello propiamente, entonces por eso se dice que es en tres, después el conducto cístico y después el conducto colédoco común, que va a formar parte prácticamente de la primera, va a estar a la altura de la primera porción, la porción horizontal del duodeno. Después tenemos acá también formado el hepático común por el conducto cístico derecho y el conducto cístico izquierdo, propiamente dicho. ¿De acuerdo? Aquí vean las arterias. Estas serían las arterias, vean la arteria gástrica izquierda, la arteria esplénica que se va hacia el otro lado, por aquí se asoma el páncreas, ¿de acuerdo? Y de este lado tenemos esta arteria que es la arteria hepática común. De este lado vemos el hígado ha sido reclinado en sentido lateral y desplaza lateralmente a la vesícula biliar. ¿Qué otra cosa importante hay que mencionar? Aquí está, entonces vamos a ver que esta parte es el fondo, luego el cuerpo de la vesícula y el cuello de la vesícula biliar. A esta parte se le conoce como la parte infundibular. Después de esto el conducto cístico, aquí viene el conducto hepático común, este es el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo, el conducto hepático común, el cístico y posteriormente el conducto colédoco. Para terminar posteriormente en o desembocar propiamente en la porción intrapancreática, que sería la parte de la ampolla o la ámpula de Vater, ¿no? Como tal, bien conocida como la ámpula de Vater. El corte coronal esquemático de las vías extrahepáticas pues sería este es un corte coronal que bien lo estamos viendo aquí. Aquí vemos el conducto pancreático común, porque acuérdense que tenemos dos conductos pancreáticos, el conducto pancreático principal y el conducto pancreático accesorio, por decirlo así, que drena en donde, también el duodeno, en la segunda porción del duodeno, pero donde específicamente se llama conducto de Santorini y drena por arriba del conducto pancreático principal o de la ampolla hepatopancreática, también denominada ámpula de Vater. De este lado vean la vesícula otra vez, la vesícula biliar, el conducto cístico, el conducto hepático común y el conducto colédoco. No hay más que decir acerca de esto. El colédoco va a pasar por detrás, vean aquí está pasando por detrás, vean el conducto hepático común, aquí estamos viendo el colédoco que lo va a dividir en tres porciones, la porción supraduodenal, la porción intrapancreática o retropancreática, depende de dónde lo leamos, y después el segmento intramural del conducto colédoco que va ya propiamente a desembocar en la segunda porción del duodeno, que es la porción, digamos, la porción vertical del duodeno. Tenemos aquí otra vez la imagen, conducto hepático común derecho, el izquierdo, el conducto hepático, el conducto cístico, el conducto colédoco y esta arteria que es la arteria biliar o la arteria cística propiamente dicha, que viene de la arteria hepática propia, ¿no? Como lo hemos platicado en otras. Las relaciones de las arterias císticas y de las venas, que ahí está la vena, también la vena hepática. Vean aquí cómo llega aquí el conducto y entonces en esta pared muscular del duodeno es donde se forma este músculo, este esfínter del conducto pancreático, esfínter de la ámpula, y entonces gracias a una hormonita que se llama colecistoquinina es que podemos, al secretar esa colecistoquinina se produce también esta secreción, esta relajación del esfínter y es por eso que puede generar un vaciamiento de la bilis en esa zona. Entonces aquí viene el conducto pancreático principal, el conducto colédoco y entonces es por ahí que se vierte el músculo del esfínter de la ampolla de Vater. Vemos más relaciones de la arteria cística, cómo se encuentra en esa fosa biliar, en esa parte por debajo, en la cara inferior del hígado, por decirlo así, las arterias de la vesícula biliar, que principalmente hay que saber que es la arteria cística.
Entonces, ya que platicamos acerca de la anatomía, que nos llevamos prácticamente 10 minutitos acerca de repasar la anatomía de manera muy general, tenemos tres términos bien importantes: colelitiasis, colecistitis y coledocolitiasis, y que en términos generales principalmente la colelitiasis es donde parte todo, es decir, colelitiasis es la presencia de litos o piedras o cálculos, como le queramos conocer, en la vesícula biliar. Esta formación de cálculos en la vesícula biliar es lo que nos va a producir posteriormente una obstrucción, que la vesícula se contraiga y se inflame, o sea, la colecistitis, que esto es una vesícula inflamada, y la coledocolitiasis, que es una obstrucción de un lito, ¿en dónde? Específicamente en el conducto biliar, que puede ir pasando a través del cístico y después desembocar en el conducto colédoco y ahí obstruirlo y generar una coledocolitiasis. A grandes rasgos esta es la definición, y así es como se va dando estos pasos en la historia natural de la enfermedad. Sin embargo, no debemos entenderlo así como primer contacto con este contexto, pero también debemos darle seguimiento a nuestros conocimientos, saber que hay colelitiasis y colecistitis, que podemos decir que hay colecistitis alitiásica, es decir, que se inflaman las paredes, pero no es por causa de litos propiamente. Entonces, podemos encontrar colecistitis alitiásica, ¿de acuerdo? Eso es importante también conocerlo. Muy bien, ya que nos queda claro esto, podemos continuar. De este lado tenemos la epidemiología. Se ha visto que la colecistitis y toda la patología biliar es una de las principales causas de consulta en el servicio de urgencias, este dolor tipo cólico que se puede irradiar, o vamos a ver si se irradia o no se irradia, depende de la semiología característica que tenga cada una de estas tres entidades que mencionamos en este momento. La colecistectomía electiva es una intervención quirúrgica muy frecuente, esto de retirar, pero vean lo que dice aquí, electiva. Cuando regularmente los pacientes llegan a urgencias, no van a ser operados de la vesícula biliar por urgencia, solamente que ya tengamos una fístula, que tengamos una complicación como el síndrome de Mirizzi o alguna cosa así que ya pueda generar recuerden que urgencia es toda aquella condición que ponga en peligro la función de un órgano o la vida del mismo paciente. Esto no va a poner como tal, evidentemente, la función de un órgano vital, como pudiéramos hablar del corazón o como pudiéramos hablar del cerebro, no así de la vesícula biliar, porque sabemos que no es un órgano que sea fundamental y exclusivo para la vida de ese paciente. Es decir, el paciente no va a tener alguna limitación para la función estricta en cuanto a retirar la vesícula. Se presenta con más frecuencia en mayores de 40 años, es el grupo etario que más frecuencia se ha dado, y también siendo más frecuente en el sexo femenino en una relación 2:1. ¿De acuerdo? En México aproximadamente se otorgaron 218.490 consultas dedicadas a la colecistitis. ¿De acuerdo? Es la segunda intervención quirúrgica que ocurre con mayor frecuencia, y un total de 69.675 colecistectomías se realizaron. ¿De acuerdo? Estos son datos específicos de nuestra guía de práctica clínica. Vean de este lado, ¿cuál es la etiología de los cálculos? Saber de dónde se forman y saber principalmente que la formación de los cálculos más frecuentes es hasta en un 90% por colesterol. Según nuestra referencia bibliográfica, podemos encontrar cálculos de colesterol desde 75 hasta el 80%, pero bien les comento que es hasta el 90%. ¿De acuerdo? También quiero decirles que el principal componente entonces va a ser el colesterol, y también voy a comentarles que aquí es de un 20 a un 25%, aquí una disculpa, 20 al 25% los cálculos de pigmento, pero pueden estar hasta un 10% nada más, porque otras bibliografías van a mencionar que los cálculos de colesterol pueden llegar hasta el 90%, por lo tanto los pigmentos del 10% únicamente. El principal componente de estos cálculos de pigmento son el bilirrubinato de calcio. Bien importante decirlo, oxalato de calcio, oxalacetato de calcio, oxalato de calcio son las piedritas o los litos que se forman a nivel renal.
no tienen que ver con el bilirrubinato de calcio que se forma a nivel biliar, ¿de acuerdo? Eso es algo bien importante. Y hay otro tipo de cálculos que se llaman cálculos negros, que son cálculos de pigmento en la vesícula biliar estéril y son parecidas al alquitrán, frecuentemente asociados a cirrosis y estados hemolíticos, que también podemos encontrar entonces este tipo de cálculos, aunque no son tan frecuentes. También están los cálculos pardos, que son cálculos de pigmento igualmente en la vía biliar infectada, asociada principalmente a colestasis biliar e infecciones. Acordarse que colestasis, patrón colestásico, es decir, que está tapada completamente la vía y que eso puede favorecer a la proliferación bacteriana y que puede favorecer a que los cuadros, por ejemplo un cuadro de colecistitis, regularmente no se asocia que tenga fiebre, pero si es un cuadro de colestasis, un cuadro colestásico, una colangitis, por ejemplo, sí nos habla ya propiamente de una infección. Y otra cosa que también vamos a encontrar muchísimo en esta terminología es el barro o lodo biliar, que esta es la suspensión de material particulado y bilis en ¿dónde? En la vesícula biliar y en la vía biliar. Muy probablemente lo vamos a encontrar en la vesícula biliar en imágenes ecográficas o ultrasonográficas y vamos a decir tiene lodo o barro biliar. ¿De acuerdo? Vamos a continuar y veremos algunas imágenes sobre esto. ¿Cuáles son las características de los cálculos? Las características de estos, principalmente de colesterol y los negros, es que se van a formar dentro de la vía de la vesícula biliar. Los pardos se forman dentro de los conductos biliares y el barro van a ser ecos móviles de bajo nivel que reposan en la porción de declive de la vía de la vesícula biliar sin sombra acústica. Estas son algunas características ecográficas y dónde las podemos encontrar. Los cálculos se encuentran principalmente en la porción pendiente de la vesícula biliar, es decir, vamos a ver que puede existir en la parte de abajo, que evidentemente van a obedecer a la gravedad y vamos a encontrarlos ahí. Llegan a tener un tamaño de menos de 1.5 centímetros hasta cálculos de gran tamaño, sin embargo regularmente no miden más de ello. Prueba diagnóstica para colelitiasis. Esto es bien importante. La prueba diagnóstica para colelitiasis, que es una vesícula llena de litos, es la ultrasonografía y tiene una especificidad mayor del 95%. Cuando estamos hablando de coledocolitiasis, que es un patrón colestásico, un patrón obstructivo a nivel del colédoco, entonces recuerden que el colédoco está más abajo anatómicamente, por lo tanto, entonces no sería una relación sencilla de encontrar con el ecógrafo, con el ultrasonido, sería más difícil poder situar el conducto colédoco, por lo tanto no se utiliza, no es la prueba específica ni sensible para diagnosticar la coledocolitiasis el ultrasonido, sino es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, mejor conocida como CEPRE. Esta tiene mayor precisión para la coledocolitiasis, así es que prácticamente con esto podemos terminar la primera parte de esta charla.